En Capital Radio, Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. Con Víctor Arribas. Saludos, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Atalayar. Atalayar, hoy nace un programa de radio, nada más y nada menos, podríamos decir. Una gran noticia para la comunicación en España, tan castigada la comunicación de nuestro país por la crisis del coronavirus y por crisis anteriores que vienen muy de atrás y que no obedecen precisamente a causas naturales. Nace Atalayar en Capital Radio. Aquí estamos quienes lo formamos para abordar cada lunes a esta hora la apasionante tarea de llevarles, allá donde estén y en el momento que sea, la crónica del mundo y la disección de los grandes asuntos internacionales, de las relaciones entre los países y de las corrientes de opinión e intereses que los mueven. No somos muy amigos de la grandiosidad en radio, tampoco en televisión, si nos han seguido seguro que han concluido lo mismo. Somos más amigos de la sencillez que da acercar a nuestro programa a los que más saben sobre los asuntos que ocurren en la geopolítica mundial y hacerles preguntas, muchas preguntas, para que ustedes tengan respuestas documentadas. Hemos elegido el estreno de este nuevo espacio en Capital Radio en un tiempo que es seguramente el menos proclive en el mundo para nuevas iniciativas. Humphrey Bogart, decía en Casablanca a Ingrid Bergman aquello de el mundo desmoronándose y nosotros nos enamoramos. Los soldados alemanes, lo recordarán todos ustedes, estaban entrando en París, sus botas pisaban ya los Campos Elíseos y a Rick e Ilsa no se les ocurría otra cosa que enamorarse en la bella aurora. A nosotros nos pasa algo parecido, cuando el mundo se ve sometido a la prueba transnacional más dura desde hace muchas décadas, al reto de superar una amenaza natural tan inabordable. Atalayar y Capital Radio elegimos aventurarnos precisamente ahora con lo incierto de un nuevo programa que busca hacerse un hueco entre los muchos análisis que hay sobre los acontecimientos que nos rodean. La actualidad del virus en el mundo va a ser nuestro plato único en estas próximas semanas, casi ustedes lo entenderán en el arranque, en las primeras semanas del proyecto de Atalayar en la radio que están haciendo, que tiene aproximadamente solo 2 minutos de vida. ¿Cómo está el asunto hoy en el mundo? Bueno, pues está con los diferentes países, entrando en fase de desconfinamiento, unos más rápido, otros más perezosos, pero contando aún cada día nuevos contagios y nuevas víctimas mortales. Y la presión sobre China, que hoy será el nudo central de nuestro primer análisis sobre la actualidad internacional, que va creciendo por momentos. Una presión que se va haciendo cada vez más intensa, sobre todo por Estados Unidos, pero también por otros países occidentales que se han lanzado a acusar al gigante asiático de ser responsable de la pandemia, y no solo por discernir si ese bichito, ese patógeno, se originó, se creó o no en un laboratorio, en el Centro Biológico P4 de Wuhan, sino por determinar si la información que Pekín ofreció al mundo desde diciembre se ajustaba o no a la realidad de lo que ocurría dentro de sus fronteras. Hoy además hay noticias relacionadas con los servicios de inteligencia. Tenemos una entrevista muy especial en este primer ejemplar, en este primer número de Atalayar Radio, aquí en Capital Radio. Una noticia de los servicios de inteligencia en el Reino Unido que compromete la gestión del rubio primer ministro Boris Johnson. Enseguida les vamos a poner al día. Lo primero, en este primer episodio de esta nueva aventura radiofónica de Atalayar y de Capital Radio, es situar los términos del debate. Estas son las claves del mundo en tus manos. Que nos sirve ya Enar Hernández desde la redacción de Atalayar. Enar, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Víctor. El mundo registra ya más de 3,5 millones de casos de coronavirus y supera las 250.000 muertes. En Europa, Reino Unido se convierte en el segundo país con más decesos, solo después de Italia. Las islas también han sido protagonistas esta semana porque se ha conocido que el servicio de inteligencia británico, el MI6, avisó a Boris Johnson del riesgo que suponía la nueva enfermedad al inicio de la pandemia, mientras en Estados Unidos Donald Trump sigue alimentando las teorías que acusan a China de haber creado la COVID-19. Pero atención, la Organización Mundial de la Salud ha desmentido a la Casa Blanca hace tan solo unas horas y asegura que el coronavirus tiene origen animal. En Asia destaca Corea del Sur. El pasado jueves no registró nuevos contagios por primera vez desde que comenzara la pandemia y además ha comunicado que el 13 de mayo reabrirán los colegios. Por último, en África ya se han superado los 40.000 casos. Sobre este continente también hablaremos hoy con el conflicto del Sáhara y el papel que Argelia, un socio tan importante para España,
juega en él. Y antes de las 11 repasaremos los principales titulares de la prensa internacional. Es el escaparate de contenidos. Gracias, Enar. Luego volvemos contigo. Seguimos adelante. Son las 10:10. Atalayar, con Víctor Arribas. Y a esta hora de la noche saludamos a Javier Fernández Arribas. Don Javier, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo no puedo presentar a Javier Fernández Arribas porque me daría verdadero pudor. Estamos hablando de uno de los grandes profesionales de este país, uno de los grandes periodistas especializados en el contexto internacional y además es el director del proyecto editorial Atalayar, Las claves del mundo en tus manos, un puente entre dos orillas que tienen ustedes en la web, en atalayar.com y también a través de la revista con formato papel que se imprime todos los meses. Y Javier, bueno, pues lo primero es que nos cuentes un poco cómo nacemos nosotros, qué hacemos aquí. Tú dirás. Hombre, yo creo que dentro de lo que es la aventura que iniciamos ya hace años con Atalayar para llevar tanto en España, en Europa, como en el norte de África, países mediterráneos y América Latina, lo que pasaba en esos países para tener un mejor y mayor conocimiento, para un mayor y mejor entendimiento y, sobre todo, eliminar ciertos clichés que complican, de alguna manera, la convivencia entre culturas, entre los pueblos. Yo creo que la radio es un elemento esencial de transmisión, de comunicación, de llegar a la gente, de poder contar lo que está ocurriendo y también poder analizar todos esos asuntos que tú has mencionado antes y otros muchos más que están un poco tapados por el tema del coronavirus, por ejemplo, la situación en Libia. Pero vamos a ver, Atalayar, dentro de lo que es su línea de llevar a los ciudadanos aquello que pasa allí donde pasa y sobre todo analizarlo y comentárselo con todas las claves para que ellos puedan tener sus propias respuestas y sobre todo su propia opinión, pues iniciamos esta aventura de la mano de Capital Radio, que espero que tenga éxito, estoy seguro, porque ahora mismo todo lo que ocurre en el mundo, Víctor, tú y yo lo hemos comentado muchas veces, nos afecta muy directamente a todos cada día. Bueno, y además, lógicamente, la tercera pata, que es Capital Radio, a quien agradecemos a todos los profesionales, claro, y a su dirección el que nos hayan abierto las puertas con tanta amabilidad como lo han hecho en estos últimos días y hoy en el programa, en el primer programa que se emite de nuestra sintonía. Se está diciendo mucho últimamente, Javier, la expresión, sobre todo por parte del presidente español, esto no tiene fronteras. Bueno, pues eso es precisamente Atalayar, ¿no? Es algo que no obedece a fronteras, ¿no? No, yo ahora con las nuevas tecnologías, gracias a una herramienta magnífica como es Internet, que viene utilizada, más allá de bulos y noticias falsas, absurdas y asquerosas, es una herramienta magnífica de comunicación entre todos los pueblos, podemos llegar. Nosotros tenemos visitas en la página web, pues por supuesto en España, pero por supuesto en Estados Unidos, en Marruecos, en Argelia, en Francia, en Noruega, en Argentina, en Colombia. O sea que en ese sentido, ahora mismo, lo bueno que tenemos con las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales también, y el newsletter que hacemos diariamente, y también organizamos forums, pero vamos, ahora mismo con las nuevas tecnologías, lo que está ocurriendo, tú lo puedes contar y te lo pueden estar escuchando, leyendo y analizando y sobre todo guardando como referencia en cualquier lugar del mundo, con lo cual creo que ahora mismo la radio también tiene esa posibilidad porque muchos oyentes nos están escuchando por la aplicación de Capital Radio, por su página web, y podremos encontrarnos. Además, conozco muy buenos oyentes de Capital Radio que están fuera de España, con lo cual este programa estoy seguro que les va a servir y va a satisfacer muchas de sus preocupaciones, curiosidades y sobre todo la intención nuestra, como tú bien sabes, Víctor, es ofrecer las claves del mundo y ponérselas en sus manos. Bueno, pues como declaración de principios está bien, yo creo, ¿no? Sí, ya lo dejamos ahí y bueno, pues tiempo habrá de demostrar que esa declaración de principios se cumple y que los objetivos y los criterios con los que nace este programa de radio, en esta gran cadena de radio que ya existía desde hace tiempo, pues obedecen a lo que hoy hemos tratado de trasladar a nuestros oyentes, la honradez profesional y el análisis moderado y el análisis riguroso de los grandes acontecimientos del mundo. Bueno, vamos a empezar con lo primero de la noche, vamos a empezar hablando de coronavirus, pero de su impacto en el mundo.
Porque en AR tenemos una crónica de anticipación, podríamos decir, pero una crónica de situación de cómo está ahora mismo la lucha contra el virus en los diferentes países, en los más importantes, y cuáles son los titulares del día. Adelante. La crisis del coronavirus en el mundo ha entrado en una nueva fase, la carrera contrarreloj para encontrar una vacuna y un tratamiento que funcionen. Además, se ha conocido hace tan solo una hora que los líderes mundiales han prometido 8.000 millones de dólares para financiar estas investigaciones. En estos momentos, la Universidad de Oxford lidera un proyecto sobre una vacuna que podría estar lista en septiembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también anuncia una vacuna para finales de este año. Además, el gigante norteamericano ha aprobado el antiviral Remdesivir como tratamiento contra la COVID-19, mientras el papel protagonista esta semana se lo ha llevado Reino Unido por dos razones. La primera, por su semana negra en cuanto a los datos de muertes y contagios, y la segunda, por las informaciones que apuntan a que Boris Johnson ignoró las alertas de su servicio de inteligencia, el MI6, sobre el riesgo que suponía el coronavirus. Además, los países del viejo continente inician esta semana la desescalada. En Italia este lunes ya se han reabierto los comercios y los parques y ya se permiten las visitas a familiares. Francia hará lo propio el 11 de mayo, al igual que España, si los datos lo permiten. En Alemania, donde los niños han vuelto a clase este lunes, un estudio advierte de que puede haber hasta 1,8 millones de contagios, un 10% más de lo que dicen los datos oficiales. Gracias, Enar. Bueno, ya vemos cómo se va saliendo del confinamiento poco a poco. Se lucha de manera biológica y científica por la consecución de la vacuna. Ya teníamos esa noticia que Enar nos ha servido, 8.000 millones de dólares. Seguramente todos los esfuerzos son pocos, pero, Javier, 8.000 millones de dólares, en fin, es un buen inicio, ¿no? Dentro de que hay muchos laboratorios que ya llevan meses trabajando en esto, ¿no? La conferencia de donantes yo creo que ha respondido dentro de lo que cabía esperar. Bueno, se han recaudado 140 millones menos de lo esperado, pero yo creo que sí que es un buen arranque, sobre todo una toma de conciencia de que el problema es un problema global, aunque por desgracia lo que ha ocurrido en Europa es que cada uno ha tomado las medidas por su cuenta, porque lo que necesita esta pandemia es, dentro del suelo europeo, una respuesta de la Unión Europea. Hemos visto cómo los países, se han resistido, los países del norte, a dar una solución financiera económica para ayudar a los países del sur más afectados. Claro, aquí las situaciones que se arrastran de atrás con la deuda, el déficit, también influyen bastante, pero sí es fundamental que haya una solidaridad y, sobre todo, un interés en que haya unas inversiones fundamentales en ciencia y dentro de lo que es la investigación. Yo recuerdo, Víctor, tú y yo que somos muy futboleros, bueno, en el mundo se pagan, no sé las cantidades, ya no me acuerdo, 180 o 222 millones por Neymar, por Cristiano, por tal, y luego, sin embargo, los científicos e investigadores pues cobran lo que cobran, ¿no? Quizá esto pueda parecer con cierta demagogia, pero no deja de ser real que una sociedad que se gasta lo que se gasta, oiga, si lo producen, quizá esté bien gastado en grandes futbolistas, en grandes espectáculos, bueno, sabrá, pero luego cuando llegan estas situaciones, porque yo lo he aprendido en la UCI, Víctor, es que no existe o no debe existir gasto sanitario, sino inversión en sanidad. Así es. Bueno, hay que decir que Javier ha superado el virus, con lo cual ya tenemos a alguien experimentado en este tema. Por cierto, ha hablado hoy Boris Johnson, ha hablado de su experiencia en la UCI también. Y ha dicho que, en fin, que los médicos le prepararon incluso para la muerte, para el momento final, ¿no? Pero al final, afortunadamente, también el señor Johnson pudo superar la enfermedad y está recuperándose ya en el 10 de Downing Street. Bueno, tenemos comunicación a esta hora de la noche con el primer invitado de Atalayar en Capital Radio, que es Jorge Dezcayar, al que ya saludamos. Don Jorge, buenas noches. Buenas noches. Jorge Dezcayar tampoco necesita gran presentación en lo que es el mundo del análisis de las relaciones internacionales. Ya saben ustedes que fue diplomático español, ha sido embajador en Marruecos, en la Santa Sede, en Estados Unidos, fue director del Centro Superior de Información de la Defensa y después, entre los años 2001 y 2004, fue director del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Y hemos convocado hoy a Jorge Dezcayar porque, en fin, sabe mucho de diplomacia, de relaciones internacionales y porque colabora también en atalayar.com y en la revista Atalayar, y porque, en fin, a partir de hoy le consideramos un colaborador más nuestro, don Jorge.
Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Javier, me alegra mucho, no sé si está ahí, pero perdón. Sí, está Javier, por supuesto. Que me alegra mucho que Javier haya salido del apuro y del susto que se ha pegado, y que me alegra mucho que esté otra vez de vuelta en plena forma. Así que bienvenido, Javier. Muchas gracias, Jorge, y yo me alegro de que tú te puedas alegrar. Don Jorge, ¿qué le está llamando más la atención de cómo se está afrontando esta situación en el mundo, en los diferentes países, en los occidentales, en los países de África, en los países de Asia? ¿Qué es lo que más le está llamando la atención? Bueno, yo creo que la dispersión, ¿no? Aquí no estamos respondiendo a una crisis que es global, que no distingue de fronteras, que no distingue de razas, que no distingue de religiones, y sin embargo no se está afrontando globalmente, ¿no? Esto es una amenaza para la humanidad, no es una amenaza para los franceses o para los surafricanos, es una amenaza contra la especie humana, y no hay una respuesta global, conjunta. Es la primera vez desde el año 45 que no hay un liderazgo americano. Los americanos lo están haciendo francamente mal, ¿no? Los chinos, que tampoco lo han hecho muy bien, pero se están aprovechando. Europa, a la que uno hubiera pedido pues liderazgo, coordinación, solidaridad, pues nos ha fallado. Tampoco ha habido liderazgo, tampoco ha habido coordinación, tampoco hemos encontrado la solidaridad que esperábamos. Es decir, es un poco, ¿verdad?, el revivir la vuelta al Estado-Nación, a levantar fronteras, al sálvese quien pueda, y yo creo que eso es malo, ¿no? Porque de aquí, hasta que no salgamos todos, no saldremos ninguno, ¿no? ¿Qué países cree usted que aprovecharán para intentar ganar la crisis, por decirlo en términos deportivos, ya que hablábamos antes de fútbol? ¿Qué países cree que aprovecharán para tener más influencia en el concierto internacional? Bueno, yo creo que hay uno que es evidente, que es China, ¿no?, que lo está aprovechando. China tuvo errores y garrafales al principio de la crisis, tardaron en reconocerla, tardaron en luchar contra ella, tardaron en avisar a los demás del problema que tenían, pero luego no cabe duda que la han combatido bien, porque un Estado autoritario, cuando decide que pone todos sus medios, ¿verdad?, al servicio de un problema, pues no cabe duda que es capaz de movilizar recursos con mucha rapidez, porque allí no hace falta, ¿verdad?, hacer concurso de acreedores, ni pedir informes medioambientales, ni nada. Allí se decide, ordeno de mando y todo se hace, y lo ha hecho bien. Y luego se ha empeñado una enorme campaña de imagen y de relaciones públicas. Está mandando primero se quedó con todas las máscaras que tenía y compró más antes de avisar a nadie. Y luego, una vez que los demás tenemos problemas y ella lo está superando, están enviando máscaras, enviando, en fin, batas, está haciendo una campaña de relaciones públicas y de imagen brutal. Y aquí, pues, en fin, como se dice habitualmente, ¿no?, la historia la escriben los vencedores. Yo no sé quién va a acabar llevándose el gato al agua, porque creo que China tiene muchos otros problemas de imagen y problemas internos muy serios que no están en condiciones de reemplazar para nada a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos sigue siendo la gran potencia, pero no es menos cierto que Estados Unidos ha renunciado a ese liderazgo, está mirándose el ombligo, y lo que yo creo es que gane quien gane en la Casa Blanca en noviembre, este proceso va a continuar, ¿no? Los americanos lo que quieren es restañar sus heridas, tienen un desempleo brutal, el que se queda en desempleo allí no tiene seguridad social. Es decir, que tienen problemas muy serios y no van a estar buscando aventuras exteriores. Y en cambio China está aprovechando para intentar proyectar una imagen de eficacia en la resolución del problema, cuando tiene mucha culpa en el inicio del problema, ¿no? Javier. Jorge, ¿cree usted que una de las lecciones que sacamos sobre la marcha de lo que está ocurriendo es que no podemos estar tan desindustrializados, que no podemos depender en todo tipo de sectores de lo que fabrica China para que luego nuestras fábricas o nuestras empresas puedan salir adelante? Estoy pensando en el tema textil, en el tema de juguetes, en el tema de automóviles y los repuestos, etcétera, 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 en la fabricación de mascarillas, que Europa, por aquello del low cost y sobre todo de la cuenta de resultados, ha dejado que el gigante China sea quien fabrique, y ahora en una situación como la que estamos, la dependencia no solo de Europa, también de otros países del mundo del gigante chino es muy contraproducente, ¿no? Es brutal, efectivamente, pero aquí teníamos el mantra últimamente, era decir, no hay que tener stocks, hay que tener unas cadenas de suministros que sean muy ágiles, muy rápidas, hay que basarse en la División Internacional del Trabajo y entonces comprar donde sea más barato, porque inmediatamente llegará suministro. Cuando hay una crisis esto se colapsa, ¿no? El 90%, Europa no produce
paracetamol, ni una pastilla. Todas vienen de la India, ¿no? Europa, el 50 o 60% de las máscaras que se hacen en el mundo se hacen en China. 300 de las 500 más grandes compañías del mundo estaban presentes en Wuhan. Quiero decir que ahora se habla mucho del decoupling, es decir, del hacer cadenas más cortas, suministros más próximos a casa, aunque sean más caros, tener más seguridad, tener reservas estratégicas, que cada país tenga lo que va a necesitar si surge un nuevo problema de ese tipo, que sin duda volverá a pasar, ¿verdad? Porque en un mundo globalizado, este es el tercero o cuarto que nos pasa, ha sido más extenso que los anteriores, que se quedaron confinados, el ébola en África, el SARS en China, ha saltado fronteras, pero habrá otros, ¿no? Y entonces, pues esto va a cambiar la forma de hacer comercio en el mundo, sin duda ninguna. Yo creo que tenemos que aprender a ser menos dependientes, a ser más redundantes, quizá, a tener stocks, sobre todo de tipo estratégico cuando hagan falta, ¿no? El comercio va a sufrir, sin duda ninguna, muchísimo como consecuencia de esta crisis. Don Jorge, hoy hemos sabido que el MI6 avisó a Boris Johnson, lo ha publicado The Telegraph, avisó al primer ministro británico del riesgo que tenía esta luego pandemia, porque hablamos del mes de enero, muy a principios de surgir el virus, y le pidieron que no creyera las informaciones que emitía Pekín, que emitía el gobierno chino. Las agencias de inteligencia, dice esta información, sabían lo que estaba ocurriendo y que lo que contaba China, al menos así lo interpretaban ellos, no era exacto. ¿Le da credibilidad a esta información? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo creo que en este momento hay una campaña de desinformación brutal que viene de un lado y viene de otro. No estamos viendo cómo Estados Unidos está diciendo que esto sale de un laboratorio cuando la Organización Mundial de la Salud dice que no. Estamos viendo que los chinos andan diciendo que aquello fue difundido por unos soldados americanos que habían ido a Wuhan. Mire, no lo sé. En este momento yo creo que hay mucha desinformación y que hay que tener mucho cuidado con lo que uno oye. No tengo elementos de juicio para saber si eso es verdad o no es verdad. ¿Y el CNI emitió, cree usted que el CNI emitió informes parecidos a este y pudo advertir al gobierno? No tengo la menor idea, pero si el CNI tuvo acceso a algún tipo de información por vía de servicios amigos o por propios medios que le indicara algo parecido, estoy seguro que lo transmitiría. Lo que no me consta es que lo hiciera, porque ignoro, ¿verdad?, si tuvo ese conocimiento. Yo ya hace tiempo que estoy desvinculado de estas cosas. Por supuesto. Javier, tu turno. Europa está ante una encrucijada que pone en juego su futuro si no hay una respuesta adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que más allá de la crisis sanitaria tenemos la crisis financiera económica con un desempleo que va a afectar no ya solo en España sino en muchos países europeos. Sí, yo creo que Europa se está jugando mucho. En Europa acaba de pasar el trauma terrible, ¿no?, de la salida de los británicos, y cuando todavía no se ha repuesto, porque todavía estamos negociando los términos de esa salida, se encuentra con una crisis monumental, ¿no? El PIB va a retroceder, ha retrocedido, es lo que es increíble, ¿no? En 3 o 4 semanas está llegando a lo que en la crisis del año 2008 se tardó 3 años, ¿no? En el año 2008 a 2013 España perdió 9,5 puntos de PIB y ahora ya el gobierno ha mandado un informe a la Unión Europea ayer o anteayer o hace 3 días donde decía que esperamos un 10,2 este año, ¿no? Es brutal, ¿no? Porque es un plazo de tiempo muy corto. Hombre, yo creo que en este momento si Europa no responde, y todavía está a tiempo de hacerlo, pero estamos ya contra el reloj, ¿eh? Está a tiempo de hacerlo, si no, yo creo que aquí lo que van a crecer van a ser los euroescépticos y van a crecer los populistas, ¿verdad?, que son los que aparecen siempre con soluciones muy fáciles y muy toscas y muy elementales para problemas muy complicados, pero que la gente muchas veces compra, ¿no? Y esto va a crecer sin duda ninguna, ¿no? Esto va a ayudar a los partidos populistas de un lado y de otro, de extrema, de derechas y de izquierdas, porque aquí y a los euroescépticos y a todos aquellos que piensan que Europa no, cuando Europa es lo mejor que a los españoles nos ha pasado mucho tiempo, ¿no? Muchos de ellos, de hecho... Y el petróleo... Sí. Javier, perdona, Víctor, no, quería ya rematar el petróleo, porque estamos viendo cómo países del Golfo como Emiratos están funcionando bien en contra del virus, incluso están ayudando a muchos países a nivel internacional, y el petróleo ahora mismo, la crisis obedece tanto al virus o obedece a otro tipo de intereses. Vamos a ver, estábamos teniendo una bajada en el consumo de petróleo producto de esa aceleración china. Ese es el primer elemento. Luego ha habido una disputa entre Arabia Saudí y Rusia
había un exceso de petróleo en el mercado, los rusos no quisieron reducir, los saudíes entonces reaccionaron metiendo más petróleo en el mercado. Esto es una pelea, ¿verdad?, por precios y también por mercados. Lo que pasa es que, claro, sobre la base de un mercado que ya bajaba como consecuencia de la desaceleración china, ahora cae la recesión y la restricción enorme, pues no hay vuelos, no hay transatlánticos, no hay comercio, se ha parado, las fábricas han dejado de funcionar porque los empleados no pueden ir a trabajar porque están por riesgo de contagio. Entonces ha habido una enorme bajada del consumo de petróleo y esto ha creado una solución explosiva. Los países fuertes, Arabia Saudí va a salir, Emiratos van a salir, la misma Rusia, que tiene unas reservas en este momento de unos 500.000 millones de dólares, podrá aguantar y salir, pero hay países que no van a poder, que lo van a pasar muy mal. Irak necesita el petróleo a $94, no lo tiene, no cierra presupuesto, y no digamos Argelia, que lo necesita a más de 60, o no digamos Nigeria, que ya estaba con unos problemas tremendos y con un problema de desestabilización y con guerrillas islamistas en el norte, o no digamos Venezuela, que tiene sanciones internacionales, o Irán. Hay una serie de países que lo van a pasar muy mal. Para otros, que estamos afectados por el coronavirus y que, sin embargo, la factura del petróleo se nos reduce, pues nos puede venir bien, ¿no? Pero la verdad es que esto del choque del petróleo en este momento es muy malo porque contribuye a hundir más la economía, ¿no? Además, se ha dado esa situación hace algunos días tan insólita, o al menos nos lo ha parecido así a nosotros, don Jorge, de que el precio del petróleo en el mercado de Estados Unidos se situara en negativo, ¿no? Eso no sé si tenía precedentes, sí, pero es curioso, ¿no?, que se haya producido. No tiene precedentes, pero esto forma parte de la pelea de Arabia Saudí y de Rusia, ¿no? De los rusos está claro que tienen intención de molestar a los americanos. Vamos a ver, en el año 14 los precios del petróleo caen porque en ese momento se ponen en funcionamiento todas las explotaciones de esquisto, de shale, ¿no?, en Estados Unidos. Uh-huh. Eso hace que Estados Unidos sea autosuficiente en petróleo y que llegue a una producción de por encima de 10 millones de barriles. Estamos hablando de hace 5 años. Pero claro, ese petróleo tiene un coste. Si el precio del petróleo baja, ese petróleo ya no es rentable, porque es más caro producirlo que otro petróleo. Y desde luego es mucho más caro de producir que el que produce Emiratos o que el que produce Arabia Saudí. El fracking, entonces, ¿no? El fracking parte famoso. de la estrategia de Rusia y de Arabia Saudí era dejar fuera de juego a esos productores americanos, ¿no? Uh-huh. Pero Estados Unidos es autosuficiente como consecuencia de eso. Es verdad que en este momento están cerrando muchos pozos en Estados Unidos y el problema allí es muy grave y que eso está produciendo una tensión creciente entre Estados Unidos y particularmente el Congreso, porque Trump está en otra cosa, entre el Congreso y Arabia Saudí, que es mala, ¿no? Y eso produce otra cosa muy importante, es que Estados Unidos, como es autosuficiente en petróleo, se interesa menos por Oriente Medio que se interesaba antes, ¿no? Ha dicho hoy el ministro de Colombia, en una entrevista que hemos leído en la prensa española, Iván Duque, que hay que acabar con el falso dilema entre salud o economía. ¿Cree usted que se puede establecer se puede desvincular la defensa de ambos criterios? No tengo el gusto de conocer al señor Duque, pero me temo que no son elementos disociables, ¿no? Si uno cierra empresas para proteger la salud, pues está perjudicando a la economía. Si uno abre empresas para producir más, pues está perjudicando a la salud, ¿no? Realmente los políticos lo tienen muy complicado porque la salud debe primar, ciertamente, pero también, como dicen algunos, la gente pues se muere de hambre, ¿no? Es una decisión muy complicada y por eso yo creo que lo que hay que hacer es hacer caso a los expertos, a los que saben de salud y no entrar en peleas políticas estúpidas y deprimentes cuando lo que tenían que hacerse es seguir las recomendaciones que hagan los expertos de lo que se puede hacer en cada momento y de lo máximo que se puede hacer en cada momento para, salvando vidas, reactivar la economía. Pero no son elementos disociables, me temo. Javier, ¿alguna pregunta más para el señor Dezcayar? La única duda que yo no sé si se puede despejar en este momento, hablando de Estados Unidos, es si Donald Trump ahora mismo no tiene tan clara la reelección como la tenía hace mes y medio. No la tiene tan clara. De hecho, las últimas noticias hablan de que Biden, yo conozco a Biden, y es un señor encantador y es un señor que seguramente pues haría una política interior y exterior muy diferente de la actual, pero es un hombre que no es que sea un hombre con mucho carisma. Y sin embargo, las últimas noticias de hoy mismo que me han llegado a través de un amigo allí en Washington me dice que no, que está subiendo en las encuestas, ¿no? Quizá no tanto por lo bien que lo está haciendo, tiene algunas acusaciones también de temas sexuales y cosas de estas, pero no tanto por lo bien que lo está haciendo como por lo mal que lo está haciendo Donald Trump, ¿no? Pero Donald Trump tiene una base muy
sólida también, ¿no? Tiene una base de la América profunda, evangelista, y así que veremos. A ver, lo que sí es cierto, Javier, es que si hace 3 meses apenas, después del fracaso del proceso de impeachment, de destitución, no promovido en el Congreso y en el Senado por los demócratas, a Donald Trump parecía que tenía un paseo triunfal hacia la reelección el 3 de noviembre, pues ahora se le ha complicado mucho, ¿no? Los parados están creciendo, la economía está con problemas, y la gente en Estados Unidos, cuando se queda sin trabajo, se queda también sin seguro médico, ¿no? La gente lo pasa muy mal allí, no es como aquí. Y eso se traduce en malestar, y eso se traduce pues en votos de disgusto, ¿no? ¿Cómo van a votar? Pues no lo sabemos. El voto popular hace 4 años fue mayoritariamente 3 millones de votos más a favor de Hillary Clinton, y sin embargo los votos electorales, que son los que cuentan, pues dieron el triunfo a Donald Trump. Esto se va a decidir como la otra vez en 3 o 4 estados, ¿no? Se va a decidir en Virginia, se va a decidir en Ohio, en fin, en 3 o 4 sitios muy, muy concretos. Vamos a ver qué es lo que está pasando, pero los indicios apuntan a que está creciendo Joe Biden. Pues ahí lo dejamos, señor Dezcayar. Gracias por haber estado en este primer programa de Atalayar en la radio. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo a todos. Un abrazo, señor Dezcayar. Bueno, vamos a seguir hablando de Estados Unidos, en concreto de la presión que está ejerciendo, Javier, ahora lo comentamos, sobre China. Ya se han sumado otros países también, como Francia, el Reino Unido y Alemania, bueno, pues por discernir de dónde ha partido el virus y en qué condiciones, en qué circunstancias. Enar, vamos a repasar los datos esenciales para luego ir al análisis. Adelante. Las dos superpotencias del globo han comenzado a disputarse el liderazgo mundial, mientras China ha intentado ofrecer la imagen de la gran salvadora del mundo con el envío de ayuda. Estados Unidos se ha replegado para poder hacer frente a su crisis interna, pero ahora la situación ha dado un giro de 180 grados. El secretario de Estado de la Casa Blanca, Mike Pompeo, ha asegurado este lunes que existen una enorme cantidad de pruebas que sitúan el origen del coronavirus en el laboratorio de Wuhan, primer epicentro de la pandemia. En esta línea, Alemania, Francia y Reino Unido también han pedido a China que esclarezca cómo se originó la COVID-19, y todo ello a pesar de que la prestigiosa revista Nature ya aseguró que la pandemia no se había iniciado de forma artificial. Además, la Organización Mundial de la Salud ha desmentido a la Casa Blanca hace tan solo unas horas y reafirma que el coronavirus tiene origen animal. Por ello, las preguntas que se nos plantean ahora son: ¿por qué este movimiento de los países europeos y aliados de Washington? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es su verdadero objetivo? Entre las posibles respuestas destaca una, la de lanzar una contraofensiva contra la operación de empatía china para evitar que el liderazgo global recaiga en el gigante asiático, sobre todo ahora que ya ha consolidado su ventaja en la recuperación económica con respecto al resto del mundo. Bueno, Javier, ¿quién sería aquí el negacionista? ¿Cuál de los dos bloques lo consideras? ¿China, que se defiende lógicamente de las acusaciones, o Estados Unidos, que lidera a esos países occidentales que están señalándola ya directamente con el dedo? Pues mira, Jorge Dezcayar apuntaba que estamos en un momento donde los intereses están tan entrecruzados que se manejan las falsas informaciones pues a golpe de cheque, porque hay mucho en juego, ¿no? Entonces yo me quedaría con científicos que no tuvieran ningún tipo de dependencia ni de Estados Unidos ni de China, para que por fin alguien nos cuente la verdad. Y es cierto que ya con la experiencia que tenemos, nada es casual en este mundo, ¿no? Y más con la situación que se vive de esa pugna constante comercial, económica, política por la hegemonía en el mundo. Entonces, bueno, vamos a ver, y yo creo que, por ejemplo, ahora Donald Trump sí tiene intereses electorales y por eso tiene que buscar una atención fuera de Estados Unidos, teniendo en cuenta el incremento de desempleo que llega a más de 23 millones, y China tiene que hacer también su campaña de decir no, al revés. Si yo os voy a ayudar a solucionar esto, porque esto surgió de una manera natural. Claro. Vamos a ver. Esa es la imagen que le ha dado a todo el mundo, que le ha quedado a todo el mundo de China, que fue el origen, de una manera o de otra. El virus surgió allí, en una provincia china, y que luego, sin embargo, ha quedado como la salvadora del mundo, ¿no? O es un poco la imagen que ha traslucido el transcurso de los acontecimientos, ¿no? Que al final tenían mascarillas, tenían los respiradores, tenían todo aquello para evitar la difusión del virus, ¿no? Ya, ¿y por qué son capaces, con mucha eficacia, de que no saliera de Wuhan, teniendo bastante o relativamente cerca ciudades tan populosas como
Pekín y Shanghái, y que sepamos ahí los contagios han sido mínimos. Y sin embargo, en Nueva York, en Madrid, en Londres, a miles de kilómetros, el virus ha hecho estragos, y sin embargo hay ciudades en China que no han sufrido, y eso que estaban mucho más cerca. Bueno, pues hoy ha habido hay incógnitas. Ha habido una noticia esta tarde que ha causado una enorme sorpresa, y es que Francia ha detectado un positivo por coronavirus con fecha del 27 de diciembre, cuando el primer caso, creo recordar, que China lo declaró el 29 de diciembre. O sea que aquí hay un problema de que posiblemente, si esto se confirma, el virus estaba circulando por el mundo antes de que China o lo detectara o reconociera que lo había detectado, ¿no? Cualquiera sabe. Bueno, tenemos a Lucas Martín. Hola, Lucas, buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor. Colaborador también de Atalayar, gracias por estar con nosotros en este estreno aquí en la radio. ¿Qué te sugiere todo esto, Lucas? ¿Por dónde va a ir esa tensión que obedece también un poco a la guerra abierta por el liderazgo mundial? Bueno, a mí lo que me sugiere esto es, en primer lugar, como ya he comentado en alguna ocasión, es un conflicto en lo que se conoce como el dominio cognitivo, es decir, un conflicto en el dominio de la información. Ahora mismo la lucha está en ganar el relato. China sabe que no hizo las cosas bien, por los motivos que fuera. Al principio intentó, como ha dicho don Jorge, un lavado de cara casi inmediato, apareciendo, como se ha comentado también, como la salvadora del mundo, mandando ayuda a todos los países afectados, y ahora Estados Unidos lo que está haciendo es contraatacando para ganar el relato, para ocupar esa posición. Ahora mismo el conflicto está ahí, lo tenemos en ese punto. Una batalla por el relato es lo que ves en relación con todo esto, pero también se ha sumado, por ejemplo, Francia a las críticas, y hoy mismo Alemania ha lanzado una invectiva dura a Pekín, para que aclare las circunstancias en que todo esto ha ocurrido, ¿no? Sí, claro, pero aquí hay dos cosas importantes. Una, es evidente que los orígenes del virus no están nada claros. Se habló del famoso mercado de Wuhan y también del laboratorio P4, que casualmente estaba muy cerca de ese mercado. Y por otro lado también, como está habiendo problemas en toda la Unión Europea o los países europeos en relación a la gestión que se ha hecho de este problema, es decir, no hay un solo país que se libre de críticas de sus ciudadanos a la gestión, siempre es muy recurrente el apuntar a un responsable para culparlo y dirigir la atención hacia él. No sé si consigo explicarme. Sí. Es un recurso muy habitual. Buscar un enemigo externo común al que culparle y poco más o menos que, digamos, quitamos culpa encima de lo que hemos hecho nosotros. Es curioso porque China, perdona un segundo que te interrumpo porque quiero introducir un elemento también novedoso en el debate, y también quiero preguntarle a Javier al respecto. China se defiende, lógicamente, y China hoy ha lanzado a las redes sociales y al mundo, a través de su agencia oficial, de una de sus agencias públicas, un vídeo con este audio que vamos a escuchar a continuación, en el que responde a las acusaciones de los países occidentales, pero muy especialmente personalizadas en Estados Unidos. A la derecha del vídeo se sitúa un muñequito con la forma de los muñecos de Lego, aquellos juguetes con los que todos hemos jugado de niños, con la forma de la Estatua de la Libertad. Y a la izquierda, los guerreros de Wuhan, pues son los que, van contestando a todas las acusaciones que hace la Estatua de la Libertad. Este es el audio. December. Strange pneumonia cases reported. Roger that. January. We discovered a new virus. So what? It's dangerous. It's only a flu. Wear a mask. Don't wear a mask. Stay at home. It's violating human rights. Building temporary. Bueno, ahí tienen como la Estatua de la Libertad va contestando a todo, como entienden los chinos, que es con una incontinencia verbal muy propia de Donald Trump. Pero bueno, Javier, ya ves que con la música del golpe, los chinos contestan. No, hombre, yo creo que China desde hace ya tiempo ha aprendido de lo que son las técnicas más modernas norteamericanas, no solo, por ejemplo, otros países en Oriente Medio, como Qatar con su televisión Al Jazeera, que copió el ejemplo de la BBC británica, sino que también los chinos, dentro de lo que es su proceso de modernización, pues fíjate, han llegado hasta tener un cierto liderazgo en lo que puede ser también una de las causas que podemos analizar, que es el 5G, porque ahora mismo, durante los últimos meses, los grandes problemas entre China y Estados Unidos, esa guerra comercial, que por cierto se firmó un acuerdo en enero que ahora Trump amenaza con romper, tenía un elemento encima de la mesa fundamental, y era el 5G, donde China se había modernizado, incluso había
superado al gigante norteamericano y a las empresas tecnológicas americanas, ¿no? Lo que decías antes, Lucas, lo de la batalla por el relato, la mayor prueba de que China está en esa sintonía es lo que acabamos de escuchar, ¿no? Un vídeo que se difunde a través de las redes y que trata de llegar precisamente a Occidente, ¿no? Para ganar el relato, ¿no? Claro, y fíjate que hace o incide en cómo China ha sido capaz de contener la epidemia o la pandemia con las medidas que se han impulsado de primer momento, medidas muy restrictivas. Es decir, está atacando además a la población directamente. Es decir, su mensaje no va dirigido a los dirigentes ni a los gobiernos occidentales, va dirigido a vender al público en general de Europa y Estados Unidos que China como gobierno lo ha hecho bien y que sus gobiernos lo han hecho bien. O sea, si vemos el vídeo con un detenimiento, ese es el mensaje. Sí, la verdad que el vídeo es, en fin, es la típica estrategia de propaganda a través de los medios audiovisuales que hoy tenemos al alcance de cualquiera de nosotros. En este caso, pues la elaboración de un vídeo muy propagandístico. Y bueno, pues es curioso porque es la estrategia de todos aquellos que quieren lanzar un mensaje más lejos o más cerca, pero que tratan de lanzar un mensaje muy claro, y en este caso es la contestación a todo lo que ocurre. No sé si en el caso de China y de esta batalla abierta ya con Estados Unidos entre Donald Trump y el gobierno de Pekín, yo no sé, Lucas, si ves también ahí decisiva la participación o el apoyo que con sus críticas también han realizado Macron o el gobierno de Alemania, ya decimos, hoy mismo. ¿Cómo lo ves? Hombre, el apoyo de algunos países de la Unión Europea a Donald Trump, o en este caso a Estados Unidos, es obvio, ¿no? Y es fundamental. Están haciendo frente, porque no olvidemos que en este conflicto que no deja de ser económico, la Unión Europea tiene mucho que perder. Y el campo de batalla está siendo la Unión Europea. Y somos los más perjudicados prácticamente. Con lo cual, necesitan poner piedras en las filas junto a Estados Unidos contra China. Porque evidentemente tenemos mucho que perder. Y somos el campo de batalla. ¿Cómo lo ves, Javier? Lucas Martín, tú que eres un analista de la geopolítica internacional y además de inteligencia, hace unos días escribiste COVID-19, una crisis de consecuencias imprevisibles. ¿Todavía piensas que las consecuencias son imprevisibles? Totalmente, Javier, totalmente. Y creo que también Jorge Zayer lo ha comentado hace un momento. Vivimos ahora mismo una temporada, un periodo de incertidumbre muy alta. Ahora mismo están las espadas en alto y no sabemos exactamente quién se va a llevar el gato al agua. Yo, sinceramente, no me atrevería a decir si esto va a acabar con, por así decirlo, China victoriosa o Estados Unidos victorioso. Sinceramente, ahora mismo, porque hay otros factores que habéis comentado. El tema económico, el tema del petróleo. Ojo en Rusia, que está ahí agazapada esperando su oportunidad, que es un factor importante y que no se ha mencionado. Y Rusia también juega aquí un papel importante. Sí, sorprende mucho lo que has dicho, la posición agazapada. Me parece una manera magnífica de hacer una metáfora sobre la posición de Putin, ¿no? Sí, Putin está ahora mismo y Rusia está esperando a verla venir, a ver qué pasa, porque si se involucra mucho, quizás tiene mucho que perder, pero si no se involucra, según la situación evolucione, tiene mucho que ganar. Lo que está claro, Lucas, es que perdemos los ciudadanos. Da igual el país al que mires. En España tenemos más de 25.000 muertos, ya veremos hasta dónde llega la cifra. En el mundo 200 y pico mil. Y sobre todo ahora, además de esas personas fallecidas, que es toda una generación que consolidó la transición y que se esforzó y se sacrificó para que sus hijos fuéramos a la universidad, etcétera, etcétera, y han muerto como han muerto. Después de toda esa tragedia tan terrible que estamos viviendo, ahora toca el tema económico, desempleo, crisis que realmente está afectando a muchísimos hogares ya, ¿no? La gente es la que pierde en todo esto. Si me permite, Javier, el problema de esta situación es que, evidentemente, cuando ocurren este tipo de situaciones tan dramáticas, el peligro de que esto derive en un momento dado en algún tipo de enfrentamiento de mayor o menor escala es muy alto. Y también hay una cosa que tener en cuenta. Los periodos de estabilidad y de paz duradera son una anomalía en la historia de la humanidad. Hay que mirar la historia. Y quizás nos hemos mal acostumbrado. En un periodo tan largo de paz y estabilidad en el mundo no ha existido jamás. Entonces, quizás no nos hemos dado cuenta de que vivíamos en un mundo ideal, aunque no nos pareciera ideal, y ahora estamos viendo la realidad.
Bueno, pues una dura realidad, sí, sin duda. Vamos a dejarlo ahí, Lucas. Hasta próximos lunes por la noche, que esperamos convocarte en muchas ocasiones como colaborador. Encantado de estar con vosotros. Y analista de Atalayar. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Atalayar, con Víctor Arribas en Capital Radio. Vamos a tener tiempo y vamos a tener lunes por la noche por delante para analizar toda la situación del coronavirus. Queremos también en próximas semanas hacer una parada en América Latina, ver cómo allí están tratando este problema y cuáles son las medidas que se han ido tomando y el impacto que está teniendo para la población, la salud de la población, que es lo más importante, y también para los gobiernos. Siempre controvertida la parte política de LATAM, de América Latina. Pero antes de eso vamos a centrarnos en una exclusiva importante que dio Atalayar esta semana. Para ello tenemos ya a Ana Rodríguez. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. La exclusiva que avanzaba Pedro Canales en Atalayar hace unos días tiene que ver con la decisión del actual presidente de crear la Agencia Argelina de Cooperación Internacional y de nombrar como responsable de la misma a un coronel que hizo su carrera en los servicios secretos. Este nombramiento se ha producido un año después de que el histórico presidente del país, Abdelaziz Bouteflika, anunciara su dimisión, iniciando así un proceso de transición sin precedentes en el país y marcado por una serie de protestas que ahora han quedado relegadas a un segundo plano por la pandemia del coronavirus. Esta iniciativa presidencial tiene dos objetivos muy claros. Por un lado, arrebatar a los militares y a sus servicios de espionaje el control de la política exterior y, por otro, crear las condiciones para que el expediente del Sáhara Occidental vuelva a depender de la presidencia de la República de Argelia. Durante la era Bouteflika, la política exterior ha dependido directamente del ejército y de sus servicios de inteligencia. Y en este contexto, uno de los problemas que más preocupa al nuevo gobierno argelino es el conflicto del Sáhara. La creación de esta nueva agencia tiene muchos retos por delante y uno de ellos es, sin duda, el analizar cuáles son los posibles escenarios de este conflicto y sus repercusiones en Argelia. El hecho de colocar al mando de esta agencia a un coronel de los servicios estratégicos tampoco es casualidad. Además, en este escenario hay un nuevo actor en juego y ese es el movimiento de saharauis por la paz, un nuevo movimiento político que rompe el monopolio del Frente Polisario y que podría cambiar el devenir de esta región. Muy bien, Ana, gracias por ofrecernos ya las primeras líneas de esa información, cuyo autor es Pedro Canales, al que ya saludamos a las 10:52 de la noche. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, explícanos, y ahora Javier entrará también en detalle, pero explícanos por qué esta noticia es tan importante y ha tenido tanto impacto. De hecho, en fin, es una de las exclusivas más vistas en atalayar.com, y también hay que decir que en países del Magreb, como por ejemplo en Marruecos, ha tenido un amplísimo eco. ¿Qué es lo que la diferencia de otras informaciones que hacen referencia a la política de los países árabes? Yo creo que lo que diferencia fundamentalmente es intentar comprender cuál es el fenómeno particular que se está produciendo en Argelia, porque de ello depende mucho las relaciones con Europa, las relaciones con Occidente, con el mundo árabe, con África o con clientes importantes de Argelia, como es España, en el tema del gas. Lo que sucede en este país es realmente muy particular. Es verdad que según la Constitución del país, ha habido ya varias constituciones desde los años 60, el presidente de la República tiene muchísimos poderes. El último, antes del actual, Abdelaziz Bouteflika, incluso los amplió hasta hacer de Argelia una república presidencialista, al estilo de Francia o de Estados Unidos, pero solo según la Constitución. En la práctica no ha sido así, desde antes incluso de que Argelia accediera a la independencia. Siempre hubo el debate para ver quién manda, si el político o el militar. Hasta ahora en esta ecuación ha sido resuelta siempre a favor de los militares. ¿Por qué? Sencillamente porque Argelia conquistó su independencia de Francia armas en la mano, con una guerra realmente muy cruenta que dejó cientos de miles de muertos. El ejército de guerrilla se erigió en el verdadero poder legítimo frente a las corrientes políticas. Ganó su derecho. De hecho, el primer presidente que tuvo el país, Ahmed Ben Bella, fue derrocado por el ejército porque quiso asumir las funciones que le daba la Constitución. Quiso controlar la política exterior, la política de defensa, las relaciones con otros países
el modelo socioeconómico a implantar. Puede que los militares, incluso los mismos que le derrocaron, estuvieran en el fondo de acuerdo con él, pero no admitieron que se les quitara el poder de decisión. Eso fue lo que le perdió a Ben Bella. Los 13 años siguientes, y esto sigo con un poco de historia para poder ver el fondo del problema, entre 1965 hasta el 78 gobernó el país un Consejo de la Revolución compuesto por militares, con un par de civiles de prestigio, pero esencialmente militares, y dirigidos todos ellos por el coronel Guari Boumedienne. Ha sido el único periodo en la historia del país en que lo civil y lo militar iban juntos. Pero después de la muerte de Boumedienne, el problema del enfrentamiento civil-militar se volvió a reproducir. Ni siquiera dos de los presidentes que hubo más tarde, el coronel Charlie Benguigui y el general Yamil Zeroual, que eran dos militares de prestigio, consiguieron recuperar las funciones como presidentes que la Constitución les otorgaba, y los presidentes civiles mucho menos. Es más, uno de ellos, recordamos al presidente Mohamed Boudiaf, un dirigente histórico de la insurrección, fue asesinado porque intentó ejercer esos poderes. Los militares le trajeron de Marruecos en el 92, donde estaba exiliado, para contener la crisis en el país. Pero Boudiaf no siguió sus directivas y fue asesinado por un miembro de una unidad especial de los servicios secretos. Déjame, Pedro, perdona que te interrumpa, porque sí, el relato histórico es muy interesante, pero déjame que le pregunto a Javier, ¿por qué, lo mismo que te preguntaba a ti, ¿por qué crees, Javier, que la exclusiva de Pedro ha sido tan impactante en el mundo árabe? Porque yo estoy seguro, y Pedro lo analizaba en su artículo, que si el presidente actual Tebboune consigue controlar el expediente del Sáhara, es posible que haya una solución, un acuerdo con Marruecos poniendo fin a una situación que en los campamentos de Tinduf, por ejemplo, tiene varados allí a miles y miles de personas pasándolo muy mal y esperando un horizonte que, bueno, ya veremos cuál puede ser. Marruecos tiene ahí una intención, una iniciativa de autonomía bastante interesante, pero vamos, lo que es realmente relevante es que se abriría la puerta a un acuerdo entre Argelia y Marruecos para poner fin a este conflicto que dura ya demasiados años. Bueno, es que nos hemos quedado sin tiempo, pero es muy interesante el tema. Yo no sé, Javier, no conozco bien la historia de este país y la importancia de esto, por eso os lo preguntaba, pero siempre creo que es bueno, Pedro, que el poder político se imponga al militar, ¿no? Al menos desde un punto de vista democrático puramente occidental, ¿no? Efectivamente, por eso quizá esta crisis mundial y concretamente en la región, la crisis provocada por el coronavirus, puede ayudar a que el presidente recupere los poderes que le otorga la Constitución, entre ellos el de definir la política exterior, la política de defensa, etcétera, y con ello ser el eje principal de unas futuras negociaciones. Porque si las negociaciones están en sus manos, hay una posibilidad de llegar a un acuerdo. Mientras estén en manos de militares es imposible, porque la ecuación del equilibrio militar en la región no la pueden alterar. Bueno, lo tenemos que dejar ahí, Pedro. Te emplazamos a otro día para explicarlo con más detenimiento y sobre todo hablar del mundo árabe, del que eres un gran experto, periodista de larguísima trayectoria y al que hemos seguido durante tantos años, sobre todo en el país. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nos quedan 2 minutos, faltan 2 minutos para las 11 de la noche y nos quedan 2 minutos para acabar nuestro primer Atalayar en Capital Radio. Bueno, vamos a repasar con Enar Hernández un par de titulares o tres, Hernán, de lo que ahora mismo, a esta hora de la noche, reflejan en sus portadas los principales diarios digitales del mundo, de los principales medios de comunicación. Enar. La prensa internacional centra su atención en los efectos del coronavirus en Europa y Estados Unidos. Sobre este último, la CNN abre ahora mismo con un informe en el que se predice que las muertes en el gigante norteamericano llegarán a las 134.000 y recuerda que durante la semana pasada
cerca de 2.000 personas fallecieron diariamente en el país. Russia Today se decanta por Alemania y titula: los casos reales de COVID-19 podrían ser 10 veces más altos que el número confirmado, recogiendo un estudio de una universidad local. En el francés Le Monde, los protagonistas de su portada son Donald Trump y su mano dura contra China, y Bélgica, país en el que se teme el retorno de los bloqueos políticos una vez se supere la desescalada. Lo tenemos que dejar ahí, Enar, que llegan las señales horarias de las 11 de la noche. Don Javier, nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes. Buenas noches a todos. Gracias, Javier. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que a las 10 de la noche, el lunes, volvemos en Atalayar en Capital Radio. Hasta entonces, feliz noche a todos.